5, versículo 21. El tema de este servicio de familias en Victoria se llama ¿a tu manera o a la mía? Vamos a ver cómo es que nosotros estamos actuando y de quién es la manera uno y de quién es la otra manera. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, nos ponemos en pie: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Lo vamos a leer otra vez. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Padre, gracias le damos por el mensaje de su palabra. Señor, sabemos que usted a través de sus siervos dejó este mensaje para que nosotros podamos meditarlo y podamos ponerlo en práctica. Le pedimos, Señor, que nos hable. Espíritu Santo, tome control de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, y ayúdenos, Señor, a poder comprenderlo y llevarlo a la práctica para hacer cambios en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermanos, a su manera o a la mía. Miren, cuando nosotros nos encontramos con Jesús, nos encontramos en diferentes edades, y la madurez o la buena relación con Dios no viene necesariamente del tiempo, sino de la obediencia, de la capacidad que usted y yo tenemos para obedecer al Señor. Entonces algunos pueden decir: yo conocí a Jesús a los 30, yo a los 40, yo a los 15, yo desde que nací. Pero la diferencia se va a notar en qué tanto obedece usted la palabra. Ahora yo les quiero contar una historia para que podamos comprender qué es lo que vamos a ver en el pasaje. Ustedes sabían que allá por 1920, les voy a contar, en Estados Unidos la gente desayunaba liviano: café, jugo y pancito. Pero había un señor que se llamaba Edward Bernays. Ahí está, miren, el señor es simpático con su bigote. Él se le conoce como el padre de las relaciones públicas. Y les cuento, fíjense que había una empresa que tenía muchos cerdos, y en algún momento ya no tenían cómo conservar tanto cerdo, tanto jamón, tanto tocino. Entonces vino ese hombre y buscó ayuda y encontró a este señor, que dicen por ahí que es sobrino primo de Freud en aquella época. Ya saben, ¿verdad? El señor de la psicología. Entonces este señor hizo algo. Solo quiero que ustedes vean cómo nos trabaja a nosotros y cómo nosotros venimos llenos de información que ni siquiera son a veces decisiones nuestras, sino de otras personas. Entonces encuentran a ese señor y le dicen: necesito deshacerme de todo ese tocino, pero no lo puedo botar. Entonces vino ese señor y dijo, en su agencia tenían un doctor, y le dice: doctor, mire, ¿usted considera que el desayuno, si le agregamos tocino y huevos, usted cree que puede ser más saludable? Y el doctor le dijo: mire, le dijo, la verdad es que pueden tener más energía si desayunan huevos y tocino, agregándoselo a su desayuno de pan con jugo y café. Entonces le dijo: hagamos algo para que podamos vender todo este tocino. Vino este hombre y llamó y se contactó con como 500 médicos y les dijo que qué opinaban si el huevo y el tocino era una buena opción para desayuno. Y los médicos le respondieron las cartas diciendo que sí. Entonces vino este hombre y publicó en los periódicos las cartas de las respuestas de los médicos, diciendo que consideraban que eso estaba bien. Ahora, no es tan nutritivo, pero a lo que voy yo es que desde 1920, no por salud, la gente en Estados Unidos desayuna huevos y tocino. Desde 1920 hasta hoy, ¿qué hicieron?
buscaron qué es lo que la gente le podían decir para cambiarle su manera de pensar. Y así nos pasa ahora a nosotros. Nos dicen muchas cosas, la publicidad nos dice muchas cosas que nos ayudan a nosotros supuestamente a solventar nuestras necesidades, pero en realidad nosotros estamos respondiendo a lo que otros quieren. Y quiero contarles algo. Ya voy a entrar, usted me va a decir, ¿y por qué me está contando esto de los huevos y esto del tocino? Porque yo quiero que vea cómo usted y yo llegamos a Dios. Fíjense que hay dos ciencias que son importantes: la sociología y la filosofía. Usted y yo estamos recibiendo análisis de esto todos los días. La psicología estudia sus pensamientos, sus emociones, su conducta, su percepción, su memoria. Y la sociología estudia sus relaciones, su religión, su política, su fe, cómo usted se relaciona con la tecnología, cómo usted se relaciona con la cultura. Y de todo esto vienen los publicistas y hacen todo lo que ellos quieren para venderle a usted lo que ellos quieren, para cambiarle sus hábitos de vida. Ahora, ustedes se encuentran con Jesús allá, digamos que algunos se encontraron, vamos a hacer un estudio. Una persona de Soyapango se encuentra allá por el año 85, que todavía estaba a finales de la guerra, con Jesús. Pero esta persona está llena de toda la ideología, no es la de los Estados Unidos. ¿Cuál era la que estaba aquí? Habían dos fuertes. ¿Cuál era? Dos ideologías fuertes habían en la época de la guerra aquí: la de izquierda y la de derecha. Y si usted se encontraba con esas personas, cada uno había sido trabajado por un grupo de personas y defendían con su vida lo que creían. A otros, si se descuidaban, se los llevaban y no tenían oportunidad de decidir. Alguien decidía por ellos. Pero cuando se encontraban con Jesús, estas personas ya venían con tantas cosas que no eran la esencia de ellos, no era como Dios los había formado, no estaba ahí la presencia de Dios, los reglamentos quizás del Señor a través de su palabra, sino que había ideología creada por otras personas. Y entonces, cuando nosotros nos venimos a Dios, venimos llenos del mundo y nos toca confrontarnos con la palabra. Por eso, ¿por qué me explica todo eso, hermana? Porque yo quiero que sepamos que cada persona es diferente. Y vamos a hablar en esta noche de los deberes cristianos que la Biblia nos dice, los deberes hacia los demás. Entonces ahora que yo ya sé que el pasado de una persona, lo que ha consumido una persona, lo define ahorita, entonces yo voy a tener empatía con mi hermano que tengo a la par, porque yo voy a saber de que él ha sido formado por otras personas, por otros tipos de pensamiento que usted y yo no los conocemos. Usted no sabe si el que está al lado suyo no sabe qué consume, no sabe qué ve en la noche de escondidas, y usted a la par lo ve sentadito y tranquilo. No sabemos qué es lo que están viendo. Por la manera de vestir, a veces podemos notar qué es lo que consume alguien. Si usted ve a alguien con sus grandes botas, un sombrero, la camisa abierta hasta acá y su cadena de oro, ¿usted de dónde dice que viene esa persona? De allá del rancho, y se va a bajar de la Hilux, y usted dice, ese hombre tiene lis, porque tiene sus vacas. Y usted dice, mire, yo me acuerdo que en un trabajo tenía una compañera que tenía más o menos mi edad, estoy hablando hace como unos 13 años, y llega un señor y le dice, hola muchachita, le dice, porque era chelita, y le dice, mire, yo quisiera salir con usted, le dice. Y le dice, pero él para conquistarla, ¿saben qué le dijo? Tengo 100 cabezas de ganado. Y entonces ella se quedó así como, elige el teléfono que quiere, yo se lo compro ahorita. Y entonces uno dice, los de sombrero tienen pizza, los botudos
Entonces vino la compañera y se lo quería presentar a la mamá. Dijo, no, mejor con mi mamá, ¿verdad? Porque mi mamá ahorita está sola. Pero nosotros podemos analizar a una persona a veces por cómo se viste. Ahora, hermano, en la vida cristiana nosotros tenemos que entender que todos somos una familia y todos somos, el hermano Salomón es mi hermano, pero la Biblia dice cómo debo de tratarlo yo a él, y ya lo vamos a leer. Aquí la hermana Cindy es mi hermana Silvia es mi hermana Carolina es mi hermana, somos hermanos en la fe, y la Biblia nos dice cómo deberíamos de tratarnos, y ahí es donde nosotros entramos en un conflicto, porque nosotros ya traemos la manera en la que nosotros creemos que debemos tratarnos, que es por todo lo que hemos consumido a lo largo de nuestra vida. Si usted fue cristiano de chiquito, qué bueno, y si fue obediente, todavía yo sé que usted ha sufrido menos, porque si fue cristiano de chiquito y obediente, ha sufrido menos. Pero si usted viene y se sienta a la par de un hermano de que le ha pasado de todo, usted lo que debe de comprender, digamos, si usted ya está un poquito más avanzado en la fe, es tener empatía. Pero el problema es que a veces nosotros en las iglesias se nos olvida que las personas son nuestra familia y nos ponemos a pelear. A veces escuchamos a uno que es medio tosco para decir las cosas y algunos nos ofendemos porque venimos de casas sensibles, quizás con una estima sensible, o quizás nos trataron muy bien y no aceptamos cuando alguien nos habla mal. Pero debemos de entender de que Él quizás no es malo conmigo. Él es el resultado de todo lo que vivió. Entonces, ese mensaje es para que veamos qué es lo que dice la Biblia, de cómo tratar a cada uno de los miembros de la iglesia, porque son nuestra familia, pero también para que nosotros podamos conocerlos y entenderlos y tener empatía y amor por cada persona y por cada situación, porque no son nuestros enemigos. Sí que a veces uno se molesta, tiene diferencias, pero es normal, hermano, es normal. La mentalidad de un niño que ahorita, digamos, tiene 12 años y creció con la tecnología, usted difícilmente, si tiene 80, va a tener una conversación fluida. 6'7", le va a decir, ¿y usted qué? Usted lo que sabe es más o menos, eso es lo que usted sabe. Él le va a decir un montón de cosas. Ay, me da fomo. Y usted, ¿qué te da? ¿Dónde te duele? Y eso él está hablando de otra cosa. Pero no significa que nosotros no podamos entrar en una buena relación con ellos. Ahora vamos a lo que dice la Biblia. En el capítulo 5 de la primera carta a Timoteo, el Señor nos dejó un mensaje de cómo debemos tratarnos los unos a los otros. Dice acá, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Ese mensaje, ¿para quién es? Para todos los que somos menores que hay. A los que estamos quizás en otra liga y el que tenemos a la par ya nos da un poco de ventaja. También podríamos aplicarlo para los líderes de la iglesia. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Entonces, hermano, usted dice, mira, hermana, a mí ese señor a mí me cae mal. Pero ¿cuál es su tarea? Amarlo. Entonces usted le va a empezar a buscar el lado bueno. Hermana, pero no tiene ninguno. ¿Cómo no? Todos tienen un lado bueno, aunque sea dentro del corazón. Entonces la Biblia dice que debemos de exhortarlo como a padre. Entonces digamos que vamos a acomodar a un hermano y que es medio rebelde. Y usted va a decir, siéntase ahí. Y le empieza a decir cosas, adjetivos acerca de su edad. No, dice que lo vamos, digamos que hizo algo mal, exhortarlo como a padre. Si alguno de aquí ama a sus papás, ¿cómo le diría a usted algo que usted sabe que no está bien? Pero yo digo a alguien que ama a su papá, porque los que no aman quizás le dicen malas palabras, los insultan.
No, ¿cómo le diría? Yo le diría, papá, mire, por favor, quizás esa es la actitud correcta, yo no quiero que usted le vaya mal. Con ese amor con el que usted trata o trataría a un buen papá, debería de tratar al hermano. No ofenderlo, no humillarlo, sino que como a padre aconsejarlo. Si yo veo que mi papá está haciendo algo malo, yo le diría, por ejemplo, mi papi a veces con la consulta y con eso no me dice bien, y yo, papi, por favor, anote. Y yo con mucha paciencia, inicialmente, pero papi, déjeme, me voy a meter yo a la consulta con usted porque no me explica. Y yo, papi, por favor, mire, anote, dígame qué le pasa, dígame cuándo voy a consulta. Yo quiero ir con usted, y se lo dice de esa forma. Ahora, al hermano mayor, que de repente va a tener sus temas, porque ya tiene como 60 años y nadie le dijo que no debía hacer las cosas así, o bromea, mire, la gente mayor a veces bromea pesado, pero es que en la guerra yo digo que así bromeaban ustedes, o más cosas, ¿verdad? Entonces usted, ¿qué es lo que hace? Le hace helado ahí, vaya, está bien, hermano. Y mire, entonces usted, en vez de tener un enemigo en la iglesia, va a tener un amigo, alguien con quien lo ve con compasión. Ahí dice la Biblia, ¿verdad? Que lo debemos de tratar como a padres, a las ancianas como a madres, hermanas. Si una hermana mayor que usted, mire, yo hago este ejercicio y yo digo, yo la voy a tratar de ver como que es mi mamá, digo, como que es mi mami, como que es mi mami. Si mi mami me hiciera esto o hiciera eso, ¿cómo? Y yo trato de ver, pero es que, mire, es un ejercicio que hay que hacer. Porque de repente alguien va a venir, digamos, yo sea la anciana, y para Gamaliel yo sea la anciana, porque él está más chiquito. Entonces él me tiene que tener a mí esa paciencia de decir, ¿cómo le contestaría yo a mi mamá? Con todo respeto, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, usted piense quién considera usted mayor, y que usted ve que quizás no está haciendo algo bien, o quizás no se expresó bien con respecto de usted, pero dice que como a madres, con esa consideración. Y miren, uno tiene que ser intencional en su cambio, porque yo me puedo saber todos los versículos, la cosa es que en el momento del conflicto yo tengo que pensar, no, como mi mamá, como a mi mamá. Ay, hermanita querida, mire, dice que yo no me gusta que usted me insulte así como me insulta. No podría tener más. No, de alguna manera, hermanos, nosotros debemos de trabajarlo. Porque mire, las iglesias a veces se destruyen porque no sabemos relacionarnos, pero el Señor nos dejó la receta aquí. Versículo 2. Y a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Hermanos, si usted ve a una joven, no la tiene que ver como, cacería, no. Como a hermanas, con toda pureza. Eso es el ojo que se debe poner. Y hermana, también usted, con toda pureza. No como dice el pastor, que nosotras, dice él, que nosotros solo vemos así. Y decimos, dice él que nosotras así somos. ¿Verdad que no, hermanos? No, nosotros con toda pureza. Entonces la Biblia dice que nosotros debemos relacionarnos así. El problema viene cuando un hombre o un joven o una mujer o una señorita ven a la otra persona que entra, que me lo voy a pegar a ver qué logro que consigo, con toda pureza. Ese amor fraternal en el que nosotros deberíamos de ver. Digamos que usted está en una edad medianamente joven, como por los 20, y de repente tiene un alumno y el alumno va creciendo y se hace, de escuela bíblica era su alumno, y de repente se hizo un joven. Y usted dice, bueno, este ya no lo veo tan chiquito. Puedo ver ahí si meto papel. Con toda pureza. No, hermano, son cosas que pasan.
y destruyen iglesia. Y a veces uno no les toca, y ahorita les estamos tocando como de chiste en chiste, de broma en broma, pero son cosas serias, hermano. Que a las niñas hay que verlas con pureza, a los jóvenes con pureza. Dice la Biblia, versículo 3, honra a las viudas que en verdad lo son. En el contexto, la iglesia se encargaba de las viudas. Les daba su alimento, les cubría sus necesidades, pero habían viudas que pues no eran tan viudas. O sea, era como que se les murió el esposo, pero también se dedicaban a conocer personas, quizás no andaban tan viudas. O quizás estaban jóvenes y podían rehacer su vida. Y la Biblia dice, si tienen familia, entonces no son viudas. Viudas es que se quedó sin hijos, se quedó sin esposo. Pero la Biblia nos dice que si tiene hijos, ellos deben de hacerse responsables de su mamá. Y eso también va para nosotros. Si nosotros, digamos, a veces vienen personas solitas y uno dice, bueno, y esa persona pobrecita, esta ancianita, allá en otras iglesias tienen ministerios para ancianitas y son muchas que no tienen a nadie, y uno dice, ¿y dónde están los hijos? O sea, no tienen a nadie porque ya se anotan en la lista, se les da su ayuda, pero realmente tienen hijos algunas y no se hacen responsables, y ahí andan a veces en las iglesias las pobres buscando, a veces si alguien les da y la iglesia les da, pero la obligación es de los hijos si hay hijos. Entonces nosotros, eso nos queda de tarea, jóvenes o personas adultas, con respecto a nuestros papás. Si nuestros papás tienen necesidades, si nuestra mamá se quedó sola, nuestra responsabilidad es, qué feo sería que nuestra mamá tenga que andar pidiendo en otro lado porque nosotros no hemos sido capaces de ayudarla a ella. Entonces la Biblia dice que a las viudas que de verdad lo son, nosotros les tenemos que honrar. No buscar hacerlas sentir mal por su condición, porque a veces a las mujeres les respetan por el hombre que tienen a la par, pero cuando el esposo fallece, a esas mujeres la gente las empieza a maltratar porque sienten que ya no tiene a alguien que las defienda. Nuestra tarea como cristianos es honrarlas, es respetarlas a ellas y buscar que ellas puedan tener para sus necesidades. En el versículo 4 dice, si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas las que en verdad es viuda y ha quedado solo, espere en Dios y sea diligente en súplicas, en oración de día y de noche. Acá, para las personas que se han quedado solas, la Biblia les manda a que se dediquen a la oración. Porque aquí dice otra cosa, versículo 5, en el 6. Pero la que se entrega a los placeres, o sea, las viudas que no se dedican a la oración ni a las súplicas, de día y de noche se dedican a otra cosa. Y aquí nos dice a qué se dedican. Se entregan a los placeres viviendo, está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Es decir, hay que llamarles la atención, decirle, hermana, usted tiene que comportarse, ¿verdad? Tiene que darse su lugar, tiene que cuidarse, porque si alguno no provee para los suyos, dice el versículo 8, y mayormente para los de la casa, han negado la fe y es porque un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos y si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. No es que esté mal casarse, pero la iglesia no las iba a ayudar a ellas si ellas pues andaban queriendo hacer su vida, ¿verdad? Entonces dice en el versículo 12,
Incurrieron así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas. ¿Qué te pasa, Pablo? ¿Qué te pasó, Pablito? ¿Estabas enojado? Sino que también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa y no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Aquí nos está hablando que es un como paréntesis en medio de cómo debemos de tratar a las personas, pero aquí está dando un consejo para las que se quedaron viudas jóvenes. Ustedes pueden rehacer su vida, porque a veces si no hacen su vida, se dedican a lo que dice Pablo aquí. Y vaya, y si alguien no lo quiere hacer, pero que se dedique a andar en la iglesia, a orar, a leer la palabra, a aconsejar, porque las personas adultas pueden aconsejar a otros, pero ojo, consejos basados en la Biblia, porque a veces las personas aconsejan cosas que no deberían de aconsejar. A veces unos consejos fuera de lugar o consejos que son de personas que no son creyentes, y eso no está bien. Versículo 15, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Vale, imagínense, nosotros tenemos acá en la iglesia el Salmo, que es el banco de alimentos, y la gente, ustedes mismos traemos, compramos y llenamos ahí tenemos es como un termo que nos sirve de bodega, y ahí llenamos. Entonces usted viene y dice: pastor, mire, yo quiero que le den a aquella viuda de 20 años, y la vemos de esquina en esquina, platicando, tocando ahí a los hermanos que están tocando. La Biblia dice que la iglesia no debería de cargarse por ella, se le recomendaría que se casen. Entonces a veces nosotros venimos a la iglesia y decimos: mire, pastor, piense que y venimos a interceder por alguien, y digamos que eso también podríamos aplicarlo si alguien anda en cosas que no están bien y dicen: es que mire, yo solo en necesidad paso. ¿Será que no hay algo que tiene que arreglar primero? ¿La iglesia le puede ayudar? Sí, con mucho gusto. Pero ¿no será que la escasez ha llegado por alguna mala práctica, por algunas cosas que no están haciendo bien? Entonces se carga la iglesia por alguien que no quiere cambiar. Y nosotros también tenemos que tener ese criterio. Debemos de ser justos, tenemos de evaluar. Claro, uno da con amor, porque todos podemos alcanzar misericordia. Pero si alguien anda en desorden y busca ayuda, y a veces se va a las personas y vienen las personas y llegan: pastor, ¿y por qué no le da? Pastor, ¿y por qué? Pero si esta persona no quiere cambiar su vida, debe de buscar primero arreglar sus cosas con Dios, porque entonces quizás se le puede dejar de dar a alguien que sí ya no tiene a nadie por él, o está pasando una situación que de repente tenía y no tiene. Entonces hay que saber evaluar también las ayudas que se van a dar. Versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente aquellos que trabajan en predicar y enseñar. Vaya, la Biblia aquí viene y toca otro tema. Vaya, ya dijimos que a los adultos los vamos a tratar como si fueran padres, madre, padre. A las jóvenes y a los jóvenes con honra y pureza, con respeto. A las viudas, ya tocamos el tema de las viudas, pero ahora habla de los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Ahora, esa es una tarea para nosotros, de tener a un anciano, a un adulto, a una persona que predica, a un pastor de doble honor. Ahora, si usted no lo hace y yo no lo hago, tengamos en cuenta que Dios sí lo hace. Porque si Dios dejó cómo nosotros deberíamos de tratar a esas personas con honra, con honor, es porque Él ya los ve así. Y si nosotros hacemos lo contrario con ellos,
debemos darnos cuenta que estamos en contra de lo que Dios ha dicho. Digamos, estamos acá, tenemos al hermano Valladares, tiene años de estar en la iglesia, una persona a la que respetamos, honramos, nosotros que somos menores que él, nosotros nos puso a escuchar los consejos que él da. Y el Señor nos dice que a los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos. Y nosotros lo vemos de esa manera. Pero allá, si yo un día llego a verlo de una mala manera o a irrespetarlo, Dios ya me está diciendo cómo lo ve Él. Y ahora, si yo me meto o si yo trato de deshonrarlo, ese va a ser un trato aparte con Dios. Y aquí también incluye a otro grupo de personas, a los que trabajan en predicar. La Biblia nos dice que de doble honor. Y a los que enseñan. Entonces aquí están incluidos los pastores, los maestros, los predicadores. Nosotros deberíamos de tenerlos con dignidad y con honor por el trabajo que hacen por la obra. Entonces esa es la manera en la que nosotros deberíamos de tratarlo. Hermana, pero si el que predica o el que está pastoreando no se porta bien y ha quebrantado todo lo que debería de ser correcto, debo de seguir cumpliendo yo con ese mandamiento de honrarlo. ¿Qué creen ustedes? Vámonos al caso de Saúl y de David. David tuvo oportunidad de matar a Saúl y Saúl se había portado mal porque Saúl estaba en contra de David. ¿Quién era el ungido? David. ¿A quién había desechado Dios? A Saúl. ¿Quién era el ungido, hermanos? David. ¿Y el desechado? Saúl. ¿Quién era el que iba a ser el rey? David. ¿Y quién era el que ya el Señor no lo quería ahí? Saúl. Pero David tuvo todas las oportunidades que podía ir cerquita para matarlo, pero él se acordó de algo. Yo no voy a hacer nada en contra del ungido de Dios, porque años atrás, antes de ser desechado, había sido ungido. Y esa unción, David la respetaba. Ahora, no la vamos a celebrar, ¿verdad? Aplausos para Saúl, porque me quieren matar. No, David tampoco. Pero entonces, ¿qué debemos de hacer? Porque miren, todas las cosas las debemos de evaluar. Nosotros tenemos que existir, hermanos, porque a veces agarramos un versículo y por un versículo a veces sufrimos por gusto. Porque decimos, ay, miren, yo la verdad es que no voy a decir nada. Está bien, no diga nada. Pero si hay cosas que están en contra de la moral, en contra de la Biblia, usted tiene que tomar decisiones. No de deshonrar, pero sí de cuidar su alma, de cuidar, de apartarse. Ahora, veamos en el 18, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Vaya, entonces ahí está hablando de que la bendición o la honra que se le da a los ancianos, que ellos se la merecen. 19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Nosotros debemos de ser muy respetuosos con las autoridades de la iglesia y también con las personas mayores. Aquí lo podríamos aplicar a ambos, pero nosotros no deberíamos de generar acusaciones y sobre todo falsas. Y si usted va a decir algo con mucho respeto, la Biblia dice que llame a otras personas y con todo respeto le diga, miren, fíjense que tal y tal cosa. Pero no andar ahí murmurando y que se hizo, todo el mundo sabía, menos el que estaba aquí parado, no sabía y todo el mundo murmurando. Si usted tiene algo que quiere corregir o quizás tiene un malentendido, se puede acercar. La Biblia nos dice cómo hacerlo para podernos llevar bien. Y si la persona, digamos, no aquí, pero la persona dijo, no, a mí no me importa lo que se diga, que no sé qué, que no sé cuánto, y usted tenía la razón, entonces usted diga, bueno, es bien, con permiso, y usted siga. Es que usted no se debe de contaminar pecando, hermano. Usted tiene que mantenerse lo más limpio posible, porque a Dios le va a dar cuentas. Entonces, pero tampoco usted, si ve cosas que no son, y no me refiero acá, pero sino que a veces nosotros vemos cosas en la iglesia, y las iglesias se dañan, porque hay personas
que tienen autoridad de Dios y a veces no dicen las cosas. En algunos casos, versículo 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios. No hagas nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. El Señor nos está diciendo que nos debemos de conservar puros. Hermano, ahora que ya leímos todo esto, ¿por qué yo les empecé hablando de la historia que les hablé? Miren, les cuento. Una vez les estaba contando al pastor que en la universidad estaba llevando dos materias, una de relaciones públicas y una de publicidad, y en las dos teníamos que hacer una campaña. No me vayan a juzgar ni me vayan a apedrear de pecadora, pero trabajo y lo académico es así. En relaciones públicas me dijeron, haga una campaña para evitar que los jóvenes de 17 a 21 años fumen. Pero en la otra materia me dicen, haga una campaña de publicidad para que las mujeres de 25 a 35 años fumen. Y entonces me dejaron ambas cosas. Entonces, bueno, como ahí a uno le enseñan que uno debe de analizar a las personas, evaluarlas, y uno empieza, bueno, dije yo, aquí tengo que hacer que estos no fumen, y aquí me dicen que tengo que hacer que estas fumen. Bueno, si me saco cero voy a dejar la materia. Entonces uno empieza, y así es el mundo con ustedes, a evaluar. Bueno, jóvenes de 17 a 21 años, dependientes de sus papás, y uno delimita la zona. Vamos a agarrar a los de San Salvador que tengan poder adquisitivo como para poder comprar un cigarro y poder decirles que no, y hacer toda la campaña. Y le digo a él que las dos me salieron bien. Como que las mujeres fumaran y como que los jóvenes dejaran de fumar. Una misma persona puede hacer, claro, no la pusimos en práctica, ¿verdad? Y nos la evaluaron personas que trabajaban en agencias, o sea, personas delante, top de aquí del país, en aquel tiempo. Y entonces nosotros podemos hacer, las personas, la gente, el poder del país puede influenciar a que nosotros hagamos algo para bien y algo para mal. Y así venimos nosotros, hermanos, ya con un montón de maneras de pensar, y a mí me preocupa cuando la gente dice, es que yo pienso que debería de ser así, cuando nosotros como cristianos ya no deberíamos de pensar como nosotros queremos, sino como la Biblia dice. Entonces tenemos acá nosotros la Biblia, que es la que nos va a regir, pero acá soy yo, llena de todo mi conocimiento o de todo lo que pude practicar en el pasado, y entonces estoy en una batalla entre, si a mí me cae mal, yo le puedo decir lo que yo quiero, y la Biblia dice, tienes que tratar con respeto a la gente. Y yo aquí puedo decir, la verdad es que mi vida, mi cuerpo, yo puedo hacer lo que yo quiera, y la Biblia dice que aquí nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y la verdad es que yo aquí puedo mentir y a mí no me importa. Y la Biblia dice, no mientas. Y estamos en ese conflicto todos los días entre unas decisiones que hacemos o que no hacemos. Y a mí me preocupa que muchos cristianos dicen, la verdad es que yo pienso, pero ¿qué dice la Biblia? ¿A dónde estamos llevando nosotros nuestras decisiones? ¿A lo que dice la Biblia? La Biblia nos habla que nosotros entre hermanos debemos tener amor fraternal en Romanos 12:10. También en Efesios 4:32 nos habla que nosotros debemos de ser compasivos. Yo debo de entender a mi hermano. Yo debo de entender de dónde viene él. Debo de tenerle paciencia. Yo tengo aquí a una mujer que está enferma y yo no soy enferma. Entonces cuando ella se queja, yo digo, ay, qué debilucha. ¿No les ha pasado a ustedes que alguien les minimiza sus enfermedades?
porque claro, no la sienten ellos, no es su cuerpo, es el suyo. Entonces yo no tengo la empatía como para decir, no, de verdad que quizás si le duele, de verdad, pobrecita, voy a orar por él. No, esa mujer es una débil, esa mujer. Y empezamos a juzgar, y la Biblia nos habla en un versículo, aquí lo tengo, en Romanos 14:13, que debemos de dejar de juzgar los unos a los otros. Miren, la relación con Dios es personal, y si alguien quiere mentir, con el Señor se va a encargar, pero nosotros a veces nos ponemos como jueces a opinar acerca de la vida de las personas, y estamos destruyendo relaciones, estamos destruyendo la iglesia, y estamos afectando y haciendo todo lo contrario a lo que el Señor dice. El Señor no nos ha dejado aquí para que toda la vida estemos peleando, sino que para que podamos amarnos, para que podamos ser bondadosos, compasivos. Gálatas 5:13 dice que debemos de servirnos con amor. A mí no me debería cargar servir a un hermano. Bueno, me debería de cargar emocionalmente servirle a alguien. Pero ¿por qué se vuelve una carga a veces el servicio? Porque ya no lo queremos hacer. Hermano, si usted no quiere hacer algo, apártese un momento, esté en su relación con Dios y pídale a Dios que le ayude. Y cuando usted tenga el amor, y también tiene que ser intencional, porque no se lo, ay no, si Dios no me lo pone, Dios ya le dijo, le dio una instrucción. Entonces, pero uno tiene que ser intencional en hacer cambios, hermanos, porque debe de decirle a su mente, la mente que ya se acostumbrada, el cuerpo que ya se acostumbrado a levantarse tarde, cuerpecito, el domingo te levantas temprano para ir a la iglesia, porque algunos no se levantan temprano. Nosotros no si nos levantamos temprano, para ser viernes, sábado y vigilia. Y entonces hay que ser intencionales, hay que buscar agradar a Dios con nuestras acciones. La Biblia también en 1 Juan 3:17 dice que si tenemos algo para ayudar a nuestro hermano, debemos de hacerlo. Y hay personas que dicen, voy a orar a ver si Dios me dice que le ayude. Le pueda contar, ya se nos conté una vez, pero lo voy a volver a contar. Cuando el pastor se enfermó y lo operaron, le cayó una llamada y le dijeron, hola pastor, alguien que tiene dinero, que es amigo y todo. ¿Cómo está? Pues operado, ¿verdad? En su casa, con dolor, llorando, sufriendo, gritaba del dolor. Ustedes no se imaginan cómo estuvo. Y le dice aquí, mire, fíjese que le hablaba para decirle que le quiero preguntar a Dios si le puedo ayudar a usted. ¿Qué le dijo? Y cuando Dios me conteste, le llevo la ayuda. Hasta hoy no le ha contestado. Pero miren, hermano, tiene que preguntarle a Dios. La Biblia ya dice que si tiene usted que darle a alguien, lo haga. Pero a veces hay gente que es cristiana, que se jacta de bondad, pero no son así. Yo digo, ¿y para qué le llamo? Si no le va a dar nada, ¿para qué le llamo? Pero a veces la gente como queriendo ver si humillan a alguien. Y yo digo, alguien en su dolor, mal, llorando, gritando, medicado, sedado, escuchando, vaya, está bien. Y como esposa. Entonces, la Biblia dice, si usted tiene que darle a su hermano, no lo deje ir así. Pero hay gente que dice, le voy a preguntar a Dios, a ver si Dios quiere que lo ayude. Hermano, sabiendo que el otro no tiene que comer, y usted tiene un montón de comida en la casa, que no se la va a comer, y que se le va a arruinar en la refri, sáquela toda y déselo, hermano. Y si tiene ahí un billetito de 5, déselo, hermano. Si a veces nosotros en un café, en una horchata, en un panes nos gastamos $5, que no lo necesitamos a veces, porque ya comimos en la casa, y creo que usted no se lo puede dar a alguien, a un joven que está estudiando. Yo he tenido a veces la intención, pero yo digo, esta carne no me deja, porque a veces yo digo, voy a dar algo a alguien, y a veces la carne, a veces la pereza. Fíjense que yo esa tarea la tengo pendiente. En el colegio donde yo trabajé, una muchacha era bien tranquila, digamos, era como, tranquila no es, pero
pero era bien buena gente conmigo. Cuando yo me sentía mal o me enfermaba, me buscaba cosas y salía ella del colegio y me compraba y me las llevaba. Y yo se las pagaba. Me decía, traje un suero, le traje tal cosa. Y allá por noviembre, imagínense qué vergüenza, avergüéncense conmigo. Noviembre del 2024, a mí, no sé, Dios me lo puso a mí, que yo tenía una crema y un splash y un labial, y yo dije, eso se lo voy a dar a ella, lo voy a apartar para ella. Pero, porque yo dije, por todo lo que ella me ayudó, y miren, y entonces vine yo y lo aparté y lo tenía ahí, y me daba pena, yo soy bien penosa, pero cuando andamos los dos, y como los dos somos penosos, ahí me toca sacar un poquito más la que no me dé pena. Entonces yo decía, me da pena, ¿y cómo le voy a decir? Y le digo, y que abra y que salga, y que se acerque, y se lo paso a ella. Y yo estaba con eso, hermano, 2026, y no se me daba. Y me volví a acordar, y yo digo, y la veo a veces en WhatsApp, y yo le escribo, y yo, ay, puse una foto en otro lado, y yo, ya no estoy trabajando ahí, ¿cómo la voy a buscar? Pero hermano, y ahí le tengo las cosas. Pero yo digo, no, ya se me venció. No, pero lo cambié por otro. Bueno, me lo ocupé yo y en el camino. Pero miren, hermano, eso no es un deseo a veces natural de la carne, es algo que Dios pone. Y yo le digo al Señor, Señor, ¿y por qué soy tan penosa, tan cholluda? Y entonces yo digo, no, lo tengo que hacer, tengo que ir y tengo que llevarle algo, porque no es algo necesario, ¿verdad? No es que, ay, no va a comer con... No, pero es un detalle. Entonces, hermano, si usted tiene algo para compartir, hágale caso a Dios. A veces uno le hace caso con quien tiene más a la mano, pero a veces las personas que a veces uno le hace un poquito más de lejos, a veces uno como que es medio haragán o excusa o no coincidimos o yo no paso por ahí y bueno, y mi esposo va a ir ahí un día de estos, pero ella no va a llegar ese día porque es domingo y ella no está ahí. Y yo digo, bueno, ¿cómo voy a hacer? Se lo voy a mandar. Ahora, hermano, ¿qué cosas a usted Dios le ha dicho y no las ha hecho? Nadie, todos hacen lo que Dios les dice, solo yo, qué vergüenza, yo predicándole, Dios mío. Entonces, hermano, nosotros debemos de darle a las personas. Y miren, ahí uno dice, es que solo le vamos a dar al que se ve bien necesitado. Pero fíjense que a veces Dios quiere utilizarlo para aquel que quizás no tiene necesidad. Otro error mío. Yo tenía una amiga o una hermana de la iglesia que tenía muchas necesidades en otra iglesia. Y yo trataba de darle todo lo que podía. Todo lo de su material para servir, todo lo llevaba en el carro. Si yo compraba una pizza, le daba pizza. Si yo me iba a comprar un café, le daba el café. Y todo. Yo se lo daba de corazón. Un día se enojó y ya no me habló. Y yo dije, y me dice mi esposo, ya se fijó en sus demás amigas. No tienen ninguna necesidad, pero a todas ellas no le da. Porque no, usted le da siempre a todos los que tienen mucha necesidad, pero también tiene que valorar a aquellos que están ahí con usted. Y desde entonces ahora estoy empezando, ni los apellidos me puedo, la hermana Catizá, le digo, hermana, dame una tacita, para un amigo que va a cumplir. Y yo, ¿cómo te llamas? Pues, qué vergüenza, hermano, no, yo le estoy bebiendo, pero hay personas a las que usted puede darle, hermano, y no solo porque usted lo vea, ay, yo la veo bien vestida, no, hermano, pero ahí están con ustedes, son sus amigos, son sus hermanos, y uno dice, bueno, yo sembré, y al final lo único que hicieron fue dejarme de hablar, porque ya no pude dar, y a todos los que están ahí, no, así me pasé, no me acuerdo. Una vez me quedé sin piso, se acabó la amistad, y entonces, y todos los que siempre habían estado, a ellos no había tenido detalles, y yo digo, no, y mi esposo me dice, mire, sus amigos que ahí están, y a veces ahí agarro una cosa, compro una cosa, voy guardando, ya cuando la veo, me da pena, cada una, y ahí va. Pero nosotros, hermanos, debemos de cultivar las relaciones. Ahora, no solo fuera en la iglesia. Santiago 4:11 nos dice otro consejo, que debemos de evitar hablar mal de las personas. Y miren, eso es un reto, porque yo no sé, como latinos somos mega, hermanos.
Miren, ¿no han visto esos videos de que la gente anda en Europa y la gente sigue su vida? Pero le hace a un latino y todo. ¿Me hablan? No, sí, entonces, de la misma manera, el chismecito como que nos brota. Las novelas, todo lo que hemos visto, los TikToks, todo. Y estamos opinando. Y la Biblia nos dice que debemos de evitar hablar mal. También la Biblia nos dice en Filipenses 2:3 que no debemos de hacer nada por contienda. Hermanos, ustedes conocen el verbo, fíjense que una palabra que le dicen a alguien cuando le gusta apoyar y molestar. ¿Vos sos cómo le dicen? Le dicen, sos chungueador, le dicen. ¿Se le gusta chunguear a la gente? Dice ese versículo, no hagan nada por contienda. Hay gente que le gusta ahí tirar el dardo, ¿verdad? Y después ver cómo se levanta todo y cómo se... Y a veces esos comentarios, hermano, ay, uno debe decir, no lo voy a decir, no lo voy a decir, y se le va a salir, y lo va a decir, y el otro quizás o se va a enojar, o se va a ir llorando, o va a ir a... Pero usted lucha, hermano, lucha como yo, no lo voy a decir, bueno, en la boca. A los niños de la misión, yo serví en San Isidro Lempa y les habían enseñado una canción. Un candadito me voy a poner. Y se ponían el candadito y tiraban la llave. Y a veces cuando estamos hablando con mi esposo son temas a veces intensos, yo le hago, no voy a decir nada. Y entonces, y a veces cuando ella me está diciendo algo que es, porque nosotros tenemos nuestros temas, ¿verdad? Nosotros hablamos de todo, ¿no? Entonces cuando yo veo que ella va con un tema intenso, le hago yo, ahora le toca a él, ¿verdad? Y le tiro la llave por ella para que no nos vuelva a abrir. Porque hay cosas que debemos de evitar, hermano. Evite, ponme un candadito me voy a poner y tira la llave. Y Romanos 14:13 dice, dejemos de juzgarnos unos a otros. Y Mateo 18:22. Hay que perdonar hasta 70 veces 7. Hermanos, tenemos que aprender a relacionarnos en la iglesia. Quiero pedirle que haga algo. Dele la mano y una sonrisa y que tenga la paz. Y dígale, hermano, empecemos de cero. Allá, al otro también. No se me descuiden. Empecemos de cero, hermano. Empecemos de cero. Ya no le voy a sacar la lengua, ya no lo voy a pellizcar, ya no le voy a dar el café amargo, ya no le voy a dar el pan que se me cayó al suelo. No, ya no le voy a dar el plátano que se me cayó al suelo y se lo pongo al suelo. No. El que me dieron a mí. Entonces, no, son bromas, en otro tiempo. Dale. Hermanos, perdonémonos los unos a los otros. Y si alguien se enojó y se nos fue, busquemos arreglar esa relación. Y si a usted le hicieron algo y alguien lo está buscando, no le vaya a salir tú, ahora quieres arreglar. Vaya, gracias, dígale, aquí estoy. Empecemos de cero, hermanos, empecemos de cero. Todo, aquí los que ya nos sacamos la lengua, empecemos de cero. Amémonos los unos a otros, perdonémonos 70 veces 7. No te digo hasta 7, le dijo Jesús, sino que hasta 70 veces 7. Que el amor en la iglesia sea algo que fluya. La gente cuando pasa y ve ahí platicando, y ayer en la mañana les tomaron unas fotos a unos hermanos y yo la puse primero, porque se miraba bien bonito y yo digo, qué alegre se ven. Me gusta. La gente siempre en redes sociales, pastores o gente de otras iglesias nos dice, la iglesia de ustedes se ve bien alegre. Y yo, si supieron que nos agarramos, pero sonreímos para la foto. Pero no, hermano, realmente aquí muchos se quieren. A su manera quizás tosca, a su manera quizás uno más sensible, a su manera simple, pero tómate mango. Pero nos queremos, hermano, amén, nos queremos. Nos vamos a cuidar, nos vamos a respetar.
Amén. Vamos a orar y vamos a darle unas buenas palmas al Señor, porque el Señor va a hacer cambios en nuestra vida. Padre, gracias le damos, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que todos venimos con un recorrido, con información diferente, y lo que nos une es usted. Aquí hay personas que están en sus 10 años, están en sus 20, en sus 30, en sus 40, en sus 60, en sus 70, con información diferente, con crianzas diferentes, con estudios diferentes, con dolores y cicatrices diferentes. Y estamos acá por usted, Señor. Usted nos ha llamado acá y no estamos fuera de su plan. Cada uno, así como es, tiene algo que enseñarnos. Señor, quizás algunos tienen algunos quizás usted los ha usado para probar nuestro carácter y quizás hemos sido reprobados, pero hoy queremos aprobarlo. Quizás algunos usted los ha usado para bendición, otros los ha usado para confort en nuestra alma, otros los ha usado como ese bálsamo en medio de tantas heridas. Y Señor, queremos nosotros comprender a nuestro hermano, que no es malo, que no nos está atacando a nosotros, sino que tiene su manera de vivir, pero ahora va a guiarse por la palabra. Yo voy a guiarme por la palabra, no por mi manera de pensar, no por mi orgullo, por mi ego, por lo que yo creo, por lo que yo aprendí, sino quitarme toda esa enseñanza de quizás de 10 años, de 20 años, y venir a la palabra y ser guiado por ella. Señor, queremos que el Espíritu Santo nos guíe. Espíritu Santo, sabemos que usted nos redarguye, y redarguir es que usted enseña sus argumentos en contra de los nuestros, y nunca nuestros argumentos lo van a alcanzar. Espíritu Santo, convenza a cada uno de pecado. Aquel que no lo ha recibido, usted lo va a convencer de pecado, y a los que ya lo recibimos, usted nos va a redarguir, Señor, y nos va a mostrar su palabra y nuestro estilo de vida, y nosotros vamos a hacer una comparación y vamos a empezar a hacer cambios. Señor, no queremos salir de esa iglesia sin haber hecho un cambio, una sonrisa quizás a quien no se la dábamos, un saludo de mano, un apretón, una palmadita en el brazo. Señor, queremos hacer cambios. Señor, le damos gracias porque quizás la gente afuera ve ese lugar como un lugar de armonía, un lugar donde hay alegría, y quizás nosotros, como hemos estado acá, si bien vemos lo bonito, también hemos visto nuestras heridas, las de otros también, y las personales, Señor. Pero sabemos de que todo eso es parte de un propósito para nosotros mismos, irnos formando e irnos trabajando e ir avanzando, porque también sabemos, Señor, que el trigo es sacudido para poder limpiarlo, Señor. También el árbol, como usted lo dijo en una de las parábolas, el árbol fue cortado para que diera más fruto. Y Señor, de las cosas difíciles que nos pasan, no nos vamos a quejar, solo vamos a sacar aprendizaje, enseñanza y crecimiento, Señor. No excusas, no murmuración, sino que vamos a crecer. Señor, le pido por todas las relaciones que quizás acá se dañaron, que se pueden restaurar. Solo su poder, Espíritu Santo, puede restaurarnos, puede sanarnos. Señor, queremos ver una nueva etapa en nuestra iglesia. Queremos estar listos todos para recibir esas bendiciones abundantes a manos llenas. Yo le pido por mis hermanos, Señor, que encuentren acá un lugar donde sentirse bien, donde puedan encontrar acá ese refugio para sus almas, ese lugar donde van a encontrar palabra, donde van a encontrar un lugar para poder adorar ellos a usted, Señor, donde pueden también encontrar un buen consejo de cualquiera de todos los hermanos, porque vamos a aconsejar según la Biblia, Señor. Gracias, Padre. Bendiga a cada uno de los miembros de la congregación, Señor. Bendígales, prospere a cada uno de los líderes, a cada uno de los coordinadores, porque tienen un trabajo grande, fuerte, junto con los servidores.
Le pido también por la vida de nuestro pastor, Señor, que le llene de fortaleza, que siempre cuide su corazón, que le llene de salud y de sabiduría y gracia siempre, Señor, para poder enseñarnos la palabra. Le pido por cada uno de los hermanos de los ministerios, por los niños de Taberkit, Señor, por los hermanos de tráfico, por las hermanas de acomodación, cafetería, Torre Fuerte, Señor, evangelismo, porque todos estamos haciendo algo para que su obra camine, Señor. Y gracias por darnos el privilegio, en medio de una ciudad tan grande, poder nosotros ser siervos suyos para este lugar, Señor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.